Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El periodista y escritor uruguayo Constancio C. Vigil dijo que quien busca la felicidad fuera de sí es como un caracol que camina en busca de su casa. La filosofía griega y su proyección al pensamiento romano fue un faro de sabiduría que apuntaló los cimientos de la civilización occidental. Todavía hoy, a más de 2000 años de que Aristóteles escribiera su metafísica, es complicado encontrar algún tema fundamental que quedara intocado por el Parnaso de filósofos helénicos. Matemáticas, retórica, mayéutica, lógica, epistemología, política, estética, metafísica. En todas estas áreas del conocimiento y tantas otras, la filosofía que derivó del pensamiento de los clásicos griegos, ha demostrado su rectoría y ha dictado el rumbo de las ideas. Aún la humanidad ha dejado de escuchar la filosofía para un área del conocimiento fundamental, la que se refiere al conocimiento de uno mismo y de nuestra relación con los demás. La ética, que se invoca mucho ahora en los discursos políticos como sinónimo de tener principios, ha estado olvidada como práctica filosófica desde hace muchos años. Esto no solo afecta la forma en que nos relacionamos los unos con los otros, sino principalmente cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Para los griegos la felicidad era una virtud intelectual. La llamaban eudaimonía, que se traduce como bien vivir, florecimiento humano o simplemente ser feliz. Claro, dirá usted, ¿realmente piensa que se puede ser feliz? Yo no, pero repasemos ahora qué quiere decir eso. Lo que hoy en día se conoce como autosuperación, autoayuda, autocuidado, que suele estar en manos de discursos no muy profundos, cortos de ideas y más bien de tontos e idiotas, fue un área del pensamiento a la que los filósofos griegos dedicaron mucho trabajo, y a través del curso de la filosofía occidental han surgido grandes libros herederos de su pensamiento. Me gusta mucho citar una y otra vez lo que dice Sabater. Los escritores serios, los analistas serios, han dejado pasar los grandes temas de la vida delante de ellos y se los han entregado a los estúpidos, es decir, a la autoayuda. Hoy hablaremos entonces de filosofía práctica, del arte de vivir. Quédese con nosotros un rato, no va a ser muy feliz, pero probablemente se traerá algunos aforismos, algunos chismes, algunos asuntos de diarios personales de un emperador romano, el secreto de los cínicos para valerse solo de pan y agua, varios consejos sabios y sencillos. Tenemos remedios para su angustia. Remedios para su angustia, dije. Asesoramiento espiritual por algunas de las mentes más preclaras de la historia del pensamiento. Son libros que se convertirán para usted, estoy seguro, en verdaderos manuales de emergencia. Cuando uno está angustiado, cuando uno es muy infeliz, siempre tiene la posibilidad de asistir a un libro. Dijo Epícteto, el hombre no se atormenta por lo que pasa, sino por lo que piensa de lo que pasa. Traigo aquí conmigo, ni más ni menos que Epícteto, Manual y Máximas, y Marco Aurelio Soliloquios. ¿De quién? De la editorial Porrúa, ni más ni menos. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. El filósofo español Fernando Savater ha mantenido desde el inicio de su larga carrera literaria, filosófica y periodística la idea de que la filosofía tiene que ser el arma con la que nos enfrentamos a cada día. En su trabajo hay un empeño de divulgación y diálogo propio de los primeros filósofos. Incluso ha declarado que se considera un filósofo de cabecera, es decir, un pensador que, si bien su trabajo no forma parte de las más agudas discusiones de la alta filosofía, hoy consagradas a la física cuántica, a la filosofía del lenguaje o a la bioética,
se centra en la constante recuperación de los fundamentos filosóficos y su aplicación en el mundo moderno. Su postura es que el cabal entendimiento de los conceptos básicos como sociedad, democracia, libertad, respeto, igualdad, justicia, felicidad, enfermedad, amor y la reflexión constante sobre todos estos temas es la tarea esencial de la filosofía. Hace algunos años, cuando presentó su libro Solo Integral, Fernando Savater dijo lo siguiente: a la filosofía no le tiene mucho temor nadie. Lo que pasa es que se considera algo inútil. Nuestros políticos y gente en general, los que votan a los políticos, solo quieren cosas rentables, cosas que produzcan ganancias, y la filosofía no produce más que una ganancia interior a la persona que la lleva a cabo. La verdad es que la filosofía no produce dinero. Por lo tanto, todos buscan respuestas y la filosofía es especialista en las preguntas. Nadie quiere una especialidad en preguntas. Todo mundo quiere encontrar respuestas. La filosofía es un acto de dominio sobre uno mismo. Eso dice Fernando Savater. Me considero un buen lector de su obra, pero traje dos. Fernando Savater, El contenido de la felicidad, que trae realmente ensayos notables, y este otro, Fernando Savater, Sobrevivir, el autor de Ética y Política para Amador, con su singular estilo sencillo y profundo, nos describe la compleja trama de la realidad. Estos son los solo dos libros, para no agobiarnos, que traje. Repito, El contenido de la felicidad y Sobrevivir, Fernando Savater. Gustave Flaubert le dijo alguna vez a un amigo suyo que buscaba consejo: no leas a Michel de Montaigne como hacen los niños por diversión, ni tampoco por lo ambicioso, para instruirte. No, debes leerlo para vivir. Leer a veces sirve para vivir, yo diría que muchas veces. Parece una frase de lugar común o baladí, pero es verdad. En la lectura es posible poner a un lado las necesidades, las ilusiones del futuro y la nostalgia del pasado, que tienden a diluirse cuando nos encontramos con un buen libro. Esa es la verdad. Al decir aquella frase, Flaubert se refería a uno de los escritores más importantes de la literatura francesa, conocido principalmente por sus ensayos. Michel de Montaigne fue hijo de una familia vinícola, fue alcalde de Burdeos y se dio durante muchos años a la tarea de escribir breves textos exploratorios, a los que tituló de forma sencilla De la amistad, de los olores, de la crueldad, de la diversión. Sobre los ensayos de Montaigne, la británica Sarah Bakewell escribió: los dilemas morales interesaban a Montaigne, pero estaba menos interesado en lo que debía hacer la gente que en lo que hacía realmente. Quería saber cómo vivir una buena vida en el sentido de una vida correcta y honrada, pero también plenamente humana, satisfactoria y floreciente. Se dice fácil, ya sé lo que usted está pensando allá en su casa. Se dice fácil, pero no es siempre así. Esa interrogante le llevó tanto a escribir como a leer, porque tenía curiosidad por todas las vidas humanas, pasadas y presentes. Se preguntaba constantemente por las emociones y motivos que había detrás de lo que hacía la gente. Y como él era el ejemplo que tenía más a la mano de un humano ocupándose de sus asuntos, se preguntaba mucho por sí mismo. Para Montaigne, la duda sobre la vida no era de orden plenamente moral. No estaba preocupado por cómo se debe vivir, sino cómo vivir. Un ejemplo de esto está en su ensayo titulado De la imaginación, donde Montaigne escribió esta idea: una imaginación robusta engendra por sí misma los acontecimientos. De buen grado pasaría mi vida rodeado solo de personas sanas y alegres. Nosotros también, digo yo, agrego yo,
pues la vista de las angustias del prójimo me angustia materialmente y con frecuencia usurpo las sensaciones de un tercero. El oír una tos continuada irrita mis pulmones y mi garganta. Me cuesta visitar más enfermos cuanto más me preocupa su estado. En fin, me apodero del mal que veo y lo guardo dentro de mí. No me parece una maravilla que la imaginación se baste para producir las fiebres y la muerte de los que no saben contenerla. Yo suelo usar esta edición, he usado varias, de Michel de Montaigne, de Acantilado. Es un prólogo de Antonio Compañón y una edición y traducción de Bayut Brau. Están en Acantilado. Hay otras ediciones. Michel de Montaigne. En el año de 1930, el filósofo, matemático y escritor británico Bertrand Russell publicó La conquista de la felicidad, un libro que en palabras de Fernando Savater es un acto de humildad que contradice frente a frente una de las actitudes espirituales más comunes de nuestra época, la de considerar la desventura interesante en grado muy importante. En uno de los pasajes de este manual de filosofía práctica, Russell escribe que las personas desdichadas, como las que duermen mal, siempre se enorgullecen de ello. Este es el primer obstáculo a vencer si uno pretende intentar ser feliz, dejar de intentar a toda costa ser interesante, así como usted lo oye. Hemos traído a esta sección el inicio de las reflexiones de Russell en La conquista de la felicidad. El capítulo lleva por nombre ¿Qué hace desgraciada a la gente? Escúchelo usted. Los animales son felices mientras tengan salud y suficiente comida. Los seres humanos, piensa uno, deberían serlo, pero en el mundo moderno no lo son, al menos en la gran mayoría de los casos. Si usted es desdichado, probablemente estará dispuesto a admitir que en esto su situación no es excepcional. Si usted es feliz, pregúntese cuántos de sus amigos lo son. Y cuando haya pasado revista a sus amigos, aprenda el arte de leer rostros. Hágase receptivo a los estados de ánimo de las personas que se encuentra a lo largo de un día normal. Una marca encuentro en cada rostro. Marcas de debilidad, marcas de aflicción, decía Blake. Aunque de tipos muy diferentes, encontrará usted infelicidad por todas partes. Creo que esta infelicidad se debe en gran medida a conceptos del mundo erróneos, a éticas erróneas, a hábitos de vida erróneos que conducen a la destrucción de ese entusiasmo natural, ese apetito de cosas posibles del que depende toda felicidad, tanto de las personas como la de los animales. Joseph Conrad escribió que vivimos como soñamos, solos. Aunque la soledad tenga usualmente rasgos negativos y se asocie con la falta de afecto o con el aislamiento, estar solo guarda muchas virtudes silenciosas. Aprender a estar con uno mismo, ya sea por voluntad propia o por obligación de las circunstancias, es el paso más importante para el florecimiento humano. Hoy traemos la historia de este libro, que tengo aquí, Las Meditaciones de Marco Aurelio, el prólogo del filósofo español Carlos García Gual. En esta edición de debate, es una introducción redonda para no llegar en seco, digamos, a las anotaciones personales de un emperador romano del siglo II. Habrá pocas soledades tan profundas y existenciales como la de Marco Aurelio. Era el hombre más poderoso del mundo. La naturaleza de su poder, su reconocimiento y su fama lo apartaban de la sociedad y las intrigas políticas que lo acechaban, le impedían cualquier convivencia desinteresada. Su largo reinado estuvo colmado de grandes perturbaciones. Escuche usted, la vida es guerra y un viaje lejos de casa. Es una de sus máximas y en su caso se cumple más allá del significado filosófico. Marco Aurelio tuvo que enfrentarse a terribles guerras en la frontera del imperio. Primero al oriente para rechazar a los partos que invadieron Armenia. Más tarde contra las numerosas invasiones de
pueblos bárbaros en la frontera del nordeste. Los marcómanos, los cuadros, los sátrapas y los yaciques tuvo que contener y reducir la rebelión de Avidio Casio en Siria. Hizo frente a una terrible epidemia de peste que devastó buena parte de la península itálica. No fue un filósofo profesional en ningún sentido, pero se formó en la lectura de los filósofos antiguos y trató de ajustar su conducta a las normas ideales del sabio socrático y estoico, conservando ante todo la tranquilidad de ánimo, la ataraxia. A pesar de eso, o precisamente por eso, fue un gran político y guerrero que ejercía con mano firme el poder supremo del Imperio Romano. Era una personalidad singular de un espíritu sinceramente filosófico. Apunta García Gual lo siguiente, escúchelo usted. Como escritor, Marco Aurelio no tenía la elegancia ni la agudeza de Séneca, ni la alegre soltura de las diatribas de Epícteto. Su estilo resultaba menos brillante que el de esos filósofos profesionales, maestros de la prosa filosófica. Pero mientras Séneca, multimillonario y cortesano de Nerón, diserta con agilidad sobre la modestia y sobriedad del sabio, y Epícteto, un liberto de talante jovial, insiste en sus diatribas que la felicidad y la libertad dependen fundamentalmente de uno mismo, Marco Aurelio intenta conformar su vida de acuerdo con esos ideales y ser fiel a esa máxima. Marco Aurelio medita en su purpúrea soledad imperial, sabiendo que lo esencial es no dejarnos afectar por nuestras representaciones de las cosas. Uno de sus aforismos dice lo siguiente, escúchelo usted: tu inteligencia será cual la hagan tus ideas habituales, pues el alma queda imbuida de tus ideas. Impregna así la tuya con abundancia de pensamientos como este. Ahí donde se puede vivir, es posible también vivir bien. Escribió las Meditaciones, este libro que tengo aquí, al final de su vida. No es un diario, sino una especie de breviario de uso personal, un encheridión, palabra griega que significa texto, manual de primeros auxilios, botiquín de urgencias y pequeño puñal. Las Meditaciones son un libro central de la filosofía como farmacopea del alma. Los sucesos más relevantes del espacio nacional solo pueden ser llevados por dos grandes analistas. Todo personal, con Jorge Fernández. ¿Cómo se llegó a esas conclusiones? Y Viviana Belsazo. Vamos a otro tema. Hoy terminó la convención. Lunes a viernes a las 11 de la noche, hora de N40. El throning es una tendencia de citas entre la generación Z, donde las relaciones se buscan más por el lograr beneficios en las redes sociales que por un interés amoroso. Y es que en lugar de buscar conexiones basadas en el amor o la afinidad, las personas que practican el throning buscan colocarse al lado de personas cuya influencia o popularidad pueda contribuir a solidarizar su marca personal. Esta práctica, que tiene matices del cazafortunas del pasado, refleja la importancia que hoy tiene la imagen en redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Para DN40, Fuerza Informativa Azteca. Las noticias. De la mesa de novedades, mire usted, Seix Barral, es decir, la editorial Planeta, se ha dado a la tarea de publicar la obra completa de Elena Poniatowska. Entre los libros que aquí han llegado a la mesa de novedades está este, que a mí me parece especialmente interesante por el tiempo en el que se escribió, por la edad de la autora, por su vocación literaria. Se llama Palabras Cruzadas. ¿Y sabe qué son? Son entrevistas. Entrevistas a diversos autores. Entrevistas con María Conesa, con Rómulo Gallegos, con Benita Galeana, con José Revueltas. Entrevistas con María Rojo, con Ricardo Garibay, con Cristina Rubalcaba. Entrevistas con María Victoria, con Consuelo Velázquez, con Lola Beltrán. Es un libro de lo más interesante porque retrata un México de una época, en palabras de Elena Poniatowska,
en la editorial Seix Barral. Quino me parece un autor esencial de veras del siglo XX. Tuve, por cierto, la suerte de editarlo, de ser su editor en el sentido de que armaba los libros en la editorial Nueva Imagen allá en los años 80. Pues acaba de aparecer un Quino inédito, está en Lumen, es una maravilla, lléveselo, vaya por él, Quino. Y ha llegado a la mesa de novedades un libro realmente notable. Se llama La armonía de las células. Siddhartha Mukherjee es un investigador indio que escribió un gran libro, El emperador de todos los males, una biografía del cáncer. Pues ahora ha hecho una exploración de la medicina y del nuevo ser humano, la célula. Es un libro que yo he empezado a leer, pero debo confesarle lo siguiente. Me fui directo al capítulo que se llama La pandemia. Son unas 30 o 40 páginas notables, terribles, de aquello que pasamos y que nos arrasó a todos nosotros. Lo público debate, cómprelo. Es para consultarlo, para tenerlo, para leerlo. La armonía de las células de Siddhartha Mukherjee en debate. De la mesa de novedades. En el Vaticano, en la estancia de la Signatura, el pintor renacentista Rafael dedicó uno de sus frescos a lo que la Iglesia Católica consideraba la verdad natural, la filosofía griega y sus más destacados representantes. El portentoso mural es bien conocido, pues es la representación más clara de la recuperación de los valores de la antigüedad clásica, el redescubrimiento de la cultura grecorromana y la filosofía clásica que dieron su nombre al Renacimiento como época de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. El fresco muestra bajo una enorme basílica decorada con las estatuas de Apolo y Minerva una multitud de sabios y filósofos de la antigüedad. Al centro, Platón, representado con una luenga barba blanca y con los rasgos de Leonardo da Vinci. Sostiene el timeo y apunta con el dedo al cielo, sede de las ideas, mientras que a su lado Aristóteles, con la ética en la mano, muestra a la tierra. El gesto horizontal de Aristóteles simboliza el espíritu positivo, mientras que el vertical de Platón alude a la contemplación de las ideas. Schopenhauer decía que la vida oscila de forma incesante entre el dolor y el aburrimiento. En su libro, El mundo como voluntad y representación, gran clásico de la filosofía, Schopenhauer sentó las bases de su pensamiento filosófico. Allí nos dice que la vida es privación, carencia y necesidad. En la vida nos encontramos de forma continua con la angustia, la preocupación, los afanes, la desazón y los fracasos, producto de nuestros irrefrenables deseos. Así es, seguramente usted lo ha vivido así, tanto como yo. La filosofía práctica de Schopenhauer fue leída en toda Europa durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX. Sus textos inspiraron a Strindberg, Chekhov, Tolstoy, Hess, Musil, Borges y muchos otros. A pesar de que en las escuelas de filosofía su obra fue vista con recelo, grandes pensadores como Freud o Wittgenstein fueron entusiastas lectores de sus libros. Schopenhauer tenía la gracia de la claridad, un valor a veces poco ponderado entre los filósofos. Para la escritura de los aforismos, Schopenhauer partió de Aristóteles y su Ética a Nicómaco. En el capítulo 5 de los aforismos, titulado Paréntesis y Máximas, Schopenhauer escribió: como regla suprema de toda sabiduría de la vida, considero una afirmación que Aristóteles hizo del siguiente modo: el hombre prudente persiste en lo que está libre de dolor, no lo que es agradable. No reconocer esta verdad, una actitud fomentada por el optimismo, es la fuente de numerosas desgracias. Mientras nos vemos libres de sufrimientos, nuestros inquietos deseos nos hacen imaginarnos las quimeras de una felicidad que no existe, haciendo que nos desviemos de nuestro camino para perseguirlas.
Ser muy infeliz, dice Schopenhauer, es sorprendentemente fácil, mientras que ser muy feliz no es que sea difícil, es imposible. Como todas las semanas, usted ya lo sabe. Encontrará aquí un espacio para qué, precisamente para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. No es filósofo quien teniendo una filosofía en la cabeza no la tiene además en el corazón. Arthur Graf. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.